La predisposición agresiva del que mata. Vengadores. Condicionamiento y el 2% que lo disfruta. El adiestramiento en la Segunda Guerra Mundial se llevaba a cabo en un campo de tiro con césped, de distancias conocidas, en el que el soldado disparaba contra una diana como objetivo. Tras una serie de disparos se comprobaba el objetivo y entonces se le ofrecía feedback sobre sus aciertos. El adiestramiento moderno emplea lo que son básicamente las técnicas de condicionamiento operante de B.F. Skinner para desarrollar un comportamiento en la forma de disparar del soldado. Nota del autor. La teoría del condicionamiento operante de B.F. Skinner y sus aplicaciones para matar serán analizadas con más detalle más adelante. Básicamente, su teoría consiste en ese aspecto de la psicología que la mayoría de la gente asocia con la rata de laboratorio condicionada para apretar una barra con el objeto de conseguir comida. A partir de las investigaciones de Skinner ha surgido un corpus de conocimiento psicológico que, salvo en el caso de Freud, no tiene parangón en su influencia. Fin de la nota. Este adiestramiento busca acercarse lo máximo posible para simular las condiciones reales de combate. El soldado se encuentra en un hoyo de protección con todo su equipo de combate y los objetivos con formas de hombres aparecen brevemente delante de él. Estos son los estímulos que desencadenan la conducta meta en la forma de disparar. Si se alcanza el objetivo, este cae de inmediato, lo que proporciona un feedback inmediato. El refuerzo positivo se da cuando estos aciertos se intercambian por distintivos por la puntería, que suele ser en forma de algún privilegio o recompensa asociado, felicitación, reconocimiento, un pase de 3 días, etc. El adiestramiento de tiro tradicional se ha visto transformado en un simulador de combate. Watson afirma que los soldados que han realizado esta clase de adiestramiento de simulación a menudo informan, tras encontrarse con una emergencia en la vida real, que llevaron a cabo el simulacro y lo completaron antes de darse cuenta de que no estaban en un simulacro. Los veteranos de Vietnam cuentan experiencias similares. Varios estudios independientes indican que este poderoso proceso de condicionamiento ha incrementado de forma espectacular la tasa de disparos de los soldados estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. Richard Holmes ha señalado la ineficacia de un ejército adiestrado según los métodos tradicionales de la Segunda Guerra Mundial frente a un ejército cuyos soldados han sido condicionados mediante los métodos modernos de adiestramiento. Holmes entrevistó a soldados británicos que regresaban de la Guerra de las Malvinas y les preguntó si habían experimentado algún incidente en el que no se disparara, similar a lo que había observado Marshall en la Segunda Guerra Mundial. Los británicos, que habían sido adiestrados según los métodos modernos, no habían visto nada parecido en sus soldados, pero sin duda lo habían visto en los argentinos, que habían recibido un adiestramiento al estilo de la Segunda Guerra Mundial y cuyo único fuego efectivo provenía de las ametralladoras y francotiradores. Nota del autor. Los procesos en grupo habilitan a los francotiradores modernos, pues casi siempre van emparejados con un observador, con lo que existe una rendición de cuentas mutua y los convierte en un arma de manejo en equipo. Además, los francotiradores se ven habilitados por 1. La distancia física desde donde disparan. 2. La distancia mecánica que se crea al mirar al enemigo a través de una mira telescópica. Y 3. Un temperamento con predisposición a hacer el trabajo, fruto de una cuidadosa selección por parte del mando y de una autoselección que se manifiesta presentándose voluntariamente. Fin de la nota. El valor de estas técnicas de adiestramiento también puede verse en la Guerra de Rhodesia en la década de 1970. La Fuerza de Seguridad Rhodesiana era un ejército moderno altamente adiestrado que luchaba contra una banda de guerrillas mal entrenadas. Mediante técnicas superiores y adiestramiento, la Fuerza de Seguridad mantuvo una tasa de muertos de en torno a 8-1 a lo largo del conflicto.
De hecho, sus comandos mejoraron la tasa de muertos de 35-1 a 50-1. Los rhodesianos lo consiguieron en un entorno en el que carecían de apoyo aéreo o de artillería, y tampoco gozaban de una ventaja significativa en armamento ante unos oponentes armados por la Unión Soviética. La única cosa a su favor era tener un adiestramiento superior, y la ventaja que eso suponía significaba ni más ni menos que una superioridad táctica total. Nota del autor. Claro está que los rhodesianos ganaron todas las batallas y perdieron la guerra, al igual que las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Me aventuro a decir que en ambos casos el enemigo estaba dispuesto a absorber unas pérdidas horripilantes, mientras que los estadounidenses y los rhodesianos no tenían esa disposición. Esto supone en parte un reflejo del impacto de la distancia moral, pero entraña también voluntad política y la efectividad de las democracias frente a las formas de gobierno totalitarias en tiempos de guerra. Pero este es un factor que queda por lo general fuera del ámbito de consideración en este estudio. Fin de la nota. La efectividad de las técnicas de condicionamiento modernas que habilitan matar en combate es irrefutable, y su impacto en el campo de batalla moderno ha sido enorme. Experiencias recientes. Esto es por mi hermano. Bobo Fowler, el popular y rubio comandante de la compañía F, se estaba desangrando hasta la muerte tras ser alcanzado en el brazo. Su ordenanza, que le adoraba, agarró su fusil y masacró imperdonablemente una línea de soldados japoneses desarmados que acababa de rendirse. Goodbye Darkness. William Manchester. La pérdida reciente de amigos y seres queridos en combate también puede posibilitar la violencia en el campo de batalla. La muerte de amigos y camaradas puede aturdir, paralizar y derrotar emocionalmente a los soldados. Pero, en muchas circunstancias, los soldados reaccionan con ira, que es uno de los estadios perfectamente conocidos como respuesta a la muerte y el acto de morir, y entonces la pérdida de camaradas posibilita matar. Abundan los ejemplos, e incluso la ley contempla conceptos como la enajenación transitoria u otras circunstancias atenuantes. Matar por venganza en un ataque de ira ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia y requiere ser considerado en la ecuación general de factores que posibilitan matar en el campo de batalla. El soldado en combate es un producto de su entorno, y la violencia puede generar violencia. Este es el lado adquirido en el debate sobre lo que es innato o lo que es adquirido en la condición humana, y este es el asunto que abordaremos a continuación en mayor detalle. El temperamento del soldado natural. El soldado natural existe. Es esa clase que deriva su mayor satisfacción de la compañía de los varones, de la excitación y de conquistar los obstáculos físicos. No quiere matar a la gente en sí, pero no tendrá ninguna objeción si ocurre dentro de un marco moral que le ofrezca una justificación, como la guerra, y si constituye el precio para obtener acceso al tipo de entorno que desea. Si estos hombres nacen o se hacen, lo ignoro, pero la mayoría termina en ejércitos, y muchos más siguen adelante y se convierten en mercenarios, porque la vida en el ejército en tiempos de paz es demasiado rutinaria y aburrida. Pero los ejércitos no están repletos de esta clase de hombres. Son tan raros que conforman tan solo una parte modesta incluso de los ejércitos profesionales y se agrupan en las fuerzas especiales de tipo comando. En los grandes ejércitos de reclutas prácticamente desaparecen entre la marea de hombres ordinarios. Y son estos hombres ordinarios, a los que no les gusta el combate en absoluto, a los que los ejércitos tienen que persuadir para que maten. Hasta hace tan solo una generación, los ejércitos ni siquiera se daban cuenta del pésimo trabajo que hacían. Wayne Dyer. War. El estudio de la Segunda Guerra Mundial de Swank y Marchand apunta a la existencia de un 2% de soldados de combate que tienen una predisposición a ser psicópatas agresivos,
y aparentemente no experimenta la resistencia natural a matar y la subsiguiente baja psiquiátrica asociada con periodos continuados de combate. Pero las connotaciones negativas asociadas al término psicópata o su equivalente moderno, sociópata, no resultan apropiadas aquí, pues este comportamiento es en general deseable para un soldado en combate. Sería absolutamente incorrecto concluir que el 2% de todos los veteranos son asesinos psicópatas. Numerosos estudios indican que los veteranos del combate no sienten una inclinación mayor a la violencia que los no veteranos. Una conclusión más precisa sería afirmar que existe un 2% de la población masculina que, si se ven empujados o se les da una razón legítima, matarán sin remordimiento alguno. Lo que estos individuos representan, y este es un asunto terrible en el que debo hacer hincapié, es la capacidad para participar en combate con una serenidad que nosotros como sociedad glorificamos y que a Hollywood le gustaría que creyéramos que la poseen todos los soldados. En el transcurso de mis entrevistas a veteranos, como parte de este estudio, me encontré con varios individuos que encajarían en este 2% y, tras regresar del combate, han demostrado ser, indefectiblemente, contribuyentes por encima de la media a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad. Para su comprensión, Dyer recurre a su propia experiencia personal como soldado. Sin duda, la agresividad forma parte de nuestra constitución genética, y así tiene que ser. Pero la cuota de agresividad de un ser humano normal no le hará matar a conocidos, por no hablar de librar una guerra contra extraños en un país distinto. Vivimos con millones de personas que han matado a sus semejantes con una eficacia despiadada, con ametralladoras, lanzallamas, arrojando bombas explosivas desde 20.000 pies de altura, y, sin embargo, no les tememos. La inmensa mayoría de aquellos que han matado, ahora o en cualquier momento en el pasado, lo hicieron en calidad de soldado en una guerra, y reconocemos que eso no tiene nada que ver en absoluto con el tipo de agresión personal que nos pondría en peligro como ciudadanos. Las observaciones de Marshall sobre una tasa de disparos durante la Segunda Guerra Mundial de entre el 15 y el 20% no necesariamente contradice el 2% de Swank y Marchand, pues muchos de los que dispararon se encontraban en circunstancias extremas de empoderamiento y probablemente muchos de ellos estaban en un modo de postura y simplemente disparaban a lo loco o por encima de la cabeza del enemigo. Las observaciones sobre la tasa de disparos del 55%, Corea, y de entre el 90 y 95%, Vietnam, representa las acciones de hombres empoderados por procesos de condicionamiento cada vez más efectivos. Sin embargo, estos números tampoco nos indican cuántos estaban adoptando una postura. La observación de Dyer de que, durante la Segunda Guerra Mundial, el 1% de los pilotos de caza del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos fue responsable del 40% de todas las bajas, concuerda en general con los hallazgos de Swank y Marchand. Erich Hartmann, el as alemán de la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna el mejor piloto de caza de todos los tiempos, con 351 victorias confirmadas, afirmaba que el 80% de sus víctimas nunca supieron que estaba en el mismo cielo que ellos. Esta afirmación, de ser cierta, nos ofrece una pista extraordinaria sobre la naturaleza del que mata. Al igual que los aciertos de los francotiradores y pilotos de caza con más éxito, la inmensa mayoría de las muertes que realizan estos hombres eran lo que algunos denominarían simples emboscadas y disparos por la espalda. Ni la provocación, ni la ira, ni la emoción empoderaban estas muertes. Varios oficiales de rango superior de Fuerza Aérea de Estados Unidos me contaron que, cuando la Fuerza Aérea intentó preseleccionar pilotos de caza tras la Segunda Guerra Mundial, el único denominador común que pudieron encontrar entre los ases de la Segunda Guerra Mundial fue que, de niños, habían estado involucrados en muchas peleas. No eran abusones,
porque los verdaderos abusones evitan las peleas con alguien que sea razonablemente capaz de luchar contra ellos, sino luchadores. Si puedes recuperar o imaginar el enfado y la indignidad que siente un niño en una pelea en el patio del colegio y magnificarlo con un estilo de vida, entonces podrás comenzar a comprender a estos individuos y su capacidad de violencia. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM por sus siglas en inglés, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA por sus siglas en inglés, indica que la incidencia del trastorno antisocial de la personalidad, es decir, la sociopatía, entre la población general de varones estadounidenses es del 3%. Los ejércitos prefieren no contar con ellos, pues, por su propia naturaleza, se rebelan contra la autoridad. Pero a lo largo de los siglos los ejércitos han tenido un considerable éxito doblegando a estos individuos altamente agresivos a su voluntad durante los tiempos de guerra. Así que, si 2 de cada 3 individuos de ese 3% consiguieron aceptar la disciplina militar, un hipotético 2% de soldados no tendría, según la definición de la APA, ningún remordimiento sobre los efectos de su comportamiento en otros. Nota del autor. Al igual que la mayoría de los trastornos de la personalidad, este es un continuo que contiene a muchos individuos que, si bien no cumplirían por completo todos los criterios de un diagnóstico completo, se encuentran en el límite de un trastorno antisocial de la personalidad. El DSM señala que algunos individuos que poseen algunos elementos del trastorno, pero no los suficientes para ser diagnosticados como pacientes del mismo, consiguen éxito político y económico, y algunos combatientes exitosos también encajan en esta categoría. Fin de la nota. Hay una sólida evidencia de que existe una predisposición genética a la agresividad. En todas las especies, el mejor cazador, el mejor luchador, el macho más agresivo, sobrevive para pasar sus predisposiciones biológicas a sus descendientes. Existen también procesos ambientales que desarrollan por completo esta predisposición a la agresividad. Cuando combinamos esta predisposición genética con un desarrollo ambiental, obtenemos a una persona capaz de matar. Pero hay otro factor: la presencia o ausencia de empatía con los otros. Puede que, de nuevo, haya causas biológicas y ambientales para este proceso de empatía, pero con independencia de su origen, sin ninguna duda, existe una división en la humanidad entre aquellos que pueden sentir y comprender el dolor y el sufrimiento de otros y aquellos que no pueden. La presencia de la agresividad, en combinación con la ausencia de empatía, resulta en la sociopatía. La presencia de la agresividad, en combinación con la presencia de empatía, resulta en una clase de individuo completamente diferente del sociópata. Un veterano al que entrevisté me dijo que pensaba en la mayor parte del mundo como ovejas, criaturas amables, decentes y bondadosas, básicamente incapaces de hacer daño. Para este veterano, hay otra clase de subespecie humana, a la que él pertenece, que conforma de una especie de perros, criaturas leales y vigilantes que son muy capaces de agredir cuando las circunstancias lo requieren. Pero, según este modelo, hay lobos, sociópatas y manadas de lobos, pandillas y ejércitos agresivos por todos lados, y los perros pastores, los soldados y los policías del mundo están ambiental y biológicamente preparados para ser los que se enfrenten a estos depredadores. Algunos expertos en los ámbitos psicológico y psiquiátrico piensan que estos hombres son, sencillamente, sociópatas, y que la opinión expresada más arriba sobre los que matan es una versión romántica. Pero yo creo que hay otra categoría de hombres ahí fuera. Conocemos a los sociópatas porque su condición es, por definición, una patología o un trastorno psicológico. Pero en el ámbito psicológico
No se reconoce a esta otra categoría de seres humanos, estos perros pastores metafóricos, porque su tipo de personalidad no presenta ninguna patología o trastorno. De hecho, se trata de miembros valiosos que contribuyen a nuestra sociedad y es solo en tiempos de guerra o en las fuerzas de policía cuando se observan estas características. He conocido a estos hombres, estos perros pastores, innumerables veces cuando entrevistaba a veteranos. Son hombres como un teniente coronel estadounidense, veterano de Vietnam, que me dijo: aprendí muy pronto en la vida que hay gente en el mundo que te hará daño si le das la oportunidad, y he dedicado mi vida a estar preparado para enfrentarme a ellos. Estos hombres están a menudo armados, y siempre se mantienen vigilantes. No harían un mal uso de su agresividad, al igual que un perro pastor no atacaría a su rebaño. Pero, en sus corazones, muchos de ellos anhelan una batalla justa, un lobo al que pudieran aplicar sus habilidades de forma legítima y según la ley. Richard Strozzi Heckler habla de este anhelo en su libro In Search of the Warrior Spirit. Esta llamada urgente de la naturaleza anhela que la pongan a prueba, quiere que la reten más allá de sí misma. El guerrero en nuestro interior suplica a Marte, el dios de la guerra, que nos entregue a ese campo de batalla crucial que nos redimirá en la aterradora inmediatez del momento. Queremos enfrentarnos a nuestro Goliat para acordarnos de que el guerrero David está vivo en nuestro interior. Rezamos a los dioses de la guerra para que nos guíen a las murallas de Jericó para que podamos desafiar la resolución y fuerza de la llamada de la trompeta. Aspiramos a ser derrotados en batallas mucho más grandes que nosotros, para que la propia derrota nos haya hecho más grandes que cuando llegamos. Anhelamos el encuentro que, a la postre, nos empoderará con dignidad y honor. No te equivoques. El anhelo está ahí, y es amoroso y terrible, hermoso y trágico. Quizás exista otra analogía. Según Carl Jung, hay modelos de comportamiento profundamente arraigados a los que llamó arquetipos que existen en el inconsciente colectivo de cada ser humano. Un depósito inconsciente y heredado de imágenes que provienen de las experiencias universales de nuestros ancestros y que comparte toda la raza humana. Estos poderosos arquetipos pueden motivarnos canalizando nuestra energía libidinal. Estos incluyen conceptos junguianos como la madre, el anciano sabio, el héroe y el guerrero. Creo que Jung podría referirse a estos individuos no como perros pastores, sino como guerreros y héroes. Nota del autor. Terry Pratchett, en su libro Brujas de viaje, captura, de una forma metafórica que le hubiera encantado a Jung, la esencia del poder de los roles arquetípicos para atrapar y moldear la vida. Los cuentos existen con independencia de los que participan en ellos. Si uno sabe esto, el conocimiento es poder. Los cuentos, grandes jirones aleteantes de espacio-tiempo, llevan revoloteando y desarrollándose por el universo desde el principio de los tiempos. Y además, han evolucionado. Los más débiles han muerto, y los más fuertes han sobrevivido, crecido y engordado de tanto contarlos una y otra vez. Los cuentos se retuercen, reptan por la oscuridad. El hecho mismo de su existencia supone una pauta sutil, pero insistente, al caos que es la historia. Las estrías de los cuentos están grabadas con tanta profundidad que la gente las sigue de la misma manera que el agua sigue determinados senderos montaña abajo. Y cada vez que un actor nuevo se cruza en el camino del cuento, la estría se profundiza aún más. Pratchett denomina esto la teoría de la causalidad narrativa, y está absolutamente en lo cierto cuando apunta que, en su forma extrema, el arquetipo o la historia puede tener una influencia disfuncional en las vidas. A las historias no les importa quién participa en ellas,
dice Pratchett. Lo que importa es que la historia sea contada, que la historia repita. O si prefieres verlo así, las historias son formas de vida parasitarias que moldean las vidas solo en provecho de la propia historia. Esto es particularmente cierto si 1. La sociedad inviste y atrapa a un individuo en un papel, por ejemplo, el papel de héroe que se baña en la sangre derramada mientras mata al dragón. Y entonces, 2. La sociedad corta la historia abruptamente y se niega a continuar interpretando su parte en el drama, historia, inmemorial del guerrero que regresa. Esto es exactamente lo que Estados Unidos hizo a sus veteranos de Vietnam cuando regresaron. Pero esta es una historia para un capítulo posterior. Fin de la nota. Tal y como señalé, el 1% de los pilotos de caza durante la Segunda Guerra Mundial fue responsable del 40% de las muertes en el aire. Este 1% de los pilotos de caza durante la Segunda Guerra Mundial, el 2% de Swank y Marchand, las bajas tasas de muertos en las guerras napoleónicas y la guerra de secesión, tal y como apunta Griffith, y la baja tasa de disparos durante la Segunda Guerra Mundial que señala Marshall, todo ello puede explicarse por lo menos parcialmente si tan solo un pequeño porcentaje de estos combatientes estaba activamente dispuesto a matar al enemigo en estas situaciones de combate. Los llamemos psicópatas, perros pastores, guerreros o héroes, están ahí. Son una minoría aparte. Y en los momentos de peligro, la nación los necesita desesperadamente.